Muy buenos días, estudiantes. Vamos a ver el curso de Historia Universal. Bien, comenzamos compartiendo, al momento, compartiendo una pizarra virtual, para que tú puedas familiarizarte con los temas de la antigüedad. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alejandro. Vamos a ver. ¿En qué consiste o cuáles son las culturas de la edad antigua? Las más conocidas, pues, ¿no? Egipto, Mesopotamia, entre otras, ¿no? Grecia, Roma, las más antiguas. Vamos a colocar aquí el nombre de algunas de ellas de la edad antigua. Y vamos a hacer una pequeña línea de tiempo. Vamos a titular esto la edad antigua, ¿bien? Pongamos aquí edad, ahí está. ¿Cierto? En la edad antigua se van a desarrollar varias culturas. Ya conocemos algunas, ya en el colegio nos han enseñado, por ejemplo, de Mesopotamia, de Egipto, Grecia, Roma, pero obviamente otras culturas también que son importantes. ¿Sí? A ver, recordemos que la edad antigua se inicia con la escritura hasta un suceso importante que se va a llamar la caída de Roma de Occidente. Bien, ese es el hecho o los hechos que marcan la edad antigua. Bien. ¿Qué culturas se desarrollan acá en la edad antigua? Vemos, por ejemplo, que se desarrolla Mesopotamia. Al mismo tiempo que se desarrolla Mesopotamia, también vamos a ver aquí a Egipto. Al mismo tiempo, vamos a ver que se desarrolla cultura griega. Luego aparece también Roma. También aparece la cultura fenicia. También aparece la cultura hebrea, o los hebreos. Y más al Asia, pegado a Oriente, la cultura china. Bien, ahí están las culturas que se desarrollan en toda la edad antigua. Unas incluso abarcando desde antes, ¿no? Porque se sabe que Mesopotamia aparece desde la edad de bronce. Ahí están las culturas más destacadas de la antigüedad.
¿Y en qué parte del mundo se desarrollan? Mesopotamia, país actual de Irak. Eso está en el continente asiático. Egipto, país actual de Egipto, continente actual de África. Grecia, país actual de Grecia, continente Europa. Roma, país actual de Italia, Europa. La cultura fenicia, vamos a ver hoy día, ¿bien? Eso está también en Asia, Siria, país de Siria. Pero luego también cambia de ubicación, porque se mueven incluso hasta España los fenicios. También vivieron en Túnez, tienen varios lugares. Los hebreos, territorio de, conocido como Palestina o Israel. Continente asiático. Y obviamente la cultura china se desarrolla en dónde, chicos, a ver, leo el chat. La cultura china se desarrolla en, obviamente, pues, ¿no? En China. Continente asiático. Ahora, ¿cuáles son los aportes más contundentes que nos da cada cultura? Pues también es importante que lo sepas. ¿Qué nos deja Mesopotamia? ¿Qué nos deja Egipto? ¿Qué nos dejan los griegos? Los romanos, los fenicios, los hebreos y los chinos. ¿Cuáles son sus aportes? A ver, leo el chat. ¿Qué deja Mesopotamia, jóvenes? Ustedes que ya tienen una base del colegio, que los han dejado ahí. Qué nos deja Mesopotamia? O si quieres comenzamos en desorden, ¿ah? Tú ponme ahí. Muy bien, Ricardo. Mesopotamia. Escritura, ¿no? La escritura. Escritura cuneiforme. Egipto. Egipto, a ver. Leo el chat. A ver, la matemática, me dicen por ahí. También la escritura. ¿Qué más deja Egipto? Egipto nos deja muchas cosas, ¿no? A ver, vamos a ver, por ejemplo, el arado, ¿ya? La astronomía. Egipto nos deja, aparte también de la escritura, nos deja las grandes edificaciones, ¿no? Hablemos de arquitectura monumental.
Pero nos deja muchas cosas más, ¿ah? Arquitectura, vamos a poner aquí. La funeraria, sobre todo. Si hablamos de arquitectura funeraria, hablamos de las pirámides, ¿no? Muy bien, Antonella. Geometría, la geometría está aquí en arquitectura funeraria, como por ejemplo las pirámides lisas. Ya, este es más fácil, Grecia. ¿Qué nos deja Grecia? Grecia es más fácil, ¿ya? Ya, puede ser, puede ser. Pónganlo, a ver, puede ser, ¿qué más? ¿Qué nos deja Grecia, chicos? Grecia nos deja la democracia. Grecia nos deja la democracia. La cultura romana, ¿qué nos deja como legado? El derecho. Los fenicios nos van a dejar el alfabeto. Los hebreos nos dejan, a ver qué nos dejan los hebreos. Burocracia, no. ¿Qué nos dejan los hebreos? Ellos nos dejan la religión. Religión monoteísta, porque antes de ellos todos eran politeístas. Profe, ¿qué es monoteísta? Un solo Dios. La cultura china, ellos dejan varias cosas, ¿no? La brújula, el papel, entre otras cosas. Bien, ahí está. Eso es lo más importante de la edad antigua y sus culturas, ¿ya? Tómale un pantallazo, por favor, porque esto no está en las diapositivas. Ya, o si ustedes lo voy a sumar, ¿ya? Lo voy a poner en las diapositivas. Dame un segundito, déjame ver cómo lo hago. A ver, ¿eh? Ya, listo. Salimos un momento aquí de la pizarra. Lo voy a poner, ¿ya? Para después transformarlo. Ya, ya está.
Lo voy a compartir ahora, ¿no? Ajá. Ahí está. Bien, eso acabamos de hacer y está en la diapositiva. Ahora te lo voy a enviar mediante el grupo de WhatsApp. Y veamos la cultura fenicia, país de las palmeras. La cultura fenicia, estudiantes, a ver si me escuchas bien. La cultura fenicia se desarrolla en el continente asiático, era una cultura estrictamente comercial, se caracteriza por ser una cultura con un gobierno basado en la talasocracia. Recordemos que la talasocracia es una forma de gobierno, así como la democracia, la aristocracia, la meritocracia y todo lo que termina en cracia. La talasocracia es el gobierno basado en el poder marítimo. Los fenicios fueron los mejores navegantes de la edad antigua. Incluso en el Perú hubo una cultura que los historiadores modernos la llamaron la fenicia peruana. En el Perú hubo una cultura llamada la fenicia peruana. ¿A qué cultura de la antigüedad le llamaron la fenicia peruana? Hay quien me dice por el chat. Una cultura de comerciantes, también costeros. Ah, ahí está, Debbie. Debbie, ¿está bien así? ¿Bien dicho? Debbie, sí. Muy bien, Debbie. Pero está cerca, no es Chinchay. Bueno, es Chinchas, los Chinchas, ¿no? Así es, los Chinchas, los fenicios peruanos, los mejores comerciantes. Los Chinchas, a pesar de vivir en Ica, en el departamento desértico, llegaron a hacer comercio hasta Argentina. Llegaron hasta Argentina, ¿te imaginas? Ahora los fenicios, de vivir en una zona cercana a lo que es Siria, o cerca a lo que es Palestina, en Asia, del cercano Oriente, llegaron hasta España, e incluso tuvieron una ciudad en España llamada Nova Cartago, una de las ciudades fenicias más importantes, y también tuvo Cartago, una ciudad muy importante fenicia, localizada en el país de Túnez, África. Vamos a ver la ubicación. A ver, los fenicios tuvieron varios lugares, ¿no? De repente el lugar más importante fue Siria, para luego pasar al Líbano. Vamos a quedarnos con el lugar llamado Líbano. Se desarrolló en las costas del Mediterráneo Oriental, actual República del Líbano, cercano Oriente. Por el norte llegó hasta Siria, por el sur Palestina, por el este montañas del Líbano y por el oeste el mar Mediterráneo. A ver, si no te ubicas, vamos a ubicarnos acá en el mapa y recuerda que aquí está el norte. Aquí va a estar el sur. Por aquí está el oeste o el occidente y por aquí está el, perdón, este es el oeste. Ahora sí. Por el norte, Siria, por el sur estaría Palestina, los hebreos, por el este estaría las montañas del Líbano y el oeste es lo que conocemos como el mar Mediterráneo. ¿Sí? Las ciudades más importantes que tuvo en aquel tiempo, al inicio de la cultura, los fenicios sería Arad, Biblos, Sidón y la ciudad de Tiro. Todas son ciudades comerciales, cerca del mar, para ahí distribuirse por todo el mar Mediterráneo. Mira, de acá salían hacia lo que es Chipre, territorios griegos, de ahí se iban hasta Egipto, luego se iban hasta lo que es Roma, y luego también se iban hacia el este, hacia Irán, hacia la India,
y de ahí salían hacia todos lados. Mira, su ubicación es geopolíticamente importante, está en el medio de culturas importantes como la cultura griega, cerca de Mesopotamia, y qué decir, también aquí está Egipto, está. Bien, está en el medio de todos, es un lugar estratégico para el comercio. ¿Eh? Bien, es ubicación. Origen, dice, son de raza semita. No te olvides que los semitas, cuando hablamos de semitas, hablamos de árabes. Los semitas son árabes. ¿Sí? Formaron ciudades importantes: Biblos, Beirut, Acre, Sidón, Tiro, Cartago, Gadés y Ugarit. Su evolución histórica. Tuvo como capital más importante la ciudad de Tiro. Hubo un predominio comercial en el Mediterráneo, dominaron el Mediterráneo, el lado occidental. Colonizaron Malta, eso está cerca a Francia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Cartago, Túnez, Cádiz, España, Sicilia, Cerdeña es Italia. Es decir, llegaron a varias ciudades europeas. Los reyes. Irma brindó madera y esclavos para la construcción del templo de Jerusalén. Itobal impuso cultos fenicios a Palestina. Pigmalión dio muerte a Sicarbal, esposo de su hermana Elisa, y se da la invasión de Nabucodonosor. Recordemos que los fenicios van a ser siempre invadidos, ¿no? En este caso por los señores de Mesopotamia, liderados por Nabucodonosor, luego son invadidos por los griegos y finalmente son destruidos por los romanos. Bien, por los romanos. Vemos aquí periodos de historia de los fenicios. A ver. El primer periodo es el periodo de Sidón, luego el periodo de la ciudad de Tiro y finalmente Cartago. A ver, en el año 2300 antes de Cristo estaba la ciudad de Sidón, la más importante, un predominio comercial en el Mediterráneo. Predominio comerciante en el Mediterráneo oriental, colonizan Chipre, Sicilia, Canas, Rodas, Palas, Melos y Creta. Se inventa el tinte, el color púrpura, de ahí viene su nombre, fenicios, púrpura, se traducía en fénix, o el murex o fénix, fénix le da el nombre de fenicios. ¿Bien? La invasión de los filisteos o piratas del mar se da todo en el periodo de Sidón. Ya el periodo de Tiro, ya te lo mencioné hace un instante, se da todo este periodo, ciudad de Tiro. Y aquí lo más importante de Tiro es la invasión de Nabucodonosor. Finalmente, el periodo de Cartago es el que más me gusta, el que más se conoce, el más documentado, debido a que en el periodo de Cartago, Cartago queda en Túnez, frente a Roma, en el África. ¿Bien? Fue fundada por Dido y es el periodo de mayor apogeo y expansión. El periodo de Cartago, Fenicia, los fenicios eran ya un imperio, el imperio fenicio,
con capital en Cartago. Se enfrentan a los romanos, pero los romanos los derrotan en las llamadas guerras púnicas. Hubo un romano que mandó a destruir la ciudad de Cartago, se llamó el senador Catón. Catón dijo, delenta es Cartago, borren Cartago, destruyan Cartago. Y lo van a hacer. Bien. Si continuamos. Ahí está, qué bonito. Características económicas y sociales. ¿Cómo se caracteriza la cultura fenicia? Te mencioné la talasocracia. ¿Y qué es la talasocracia? Es el gobierno basado en el poder marítimo. Ellos tenían estados marítimos, vivían cerca de las costas e incluso en las islas del Mediterráneo. Se dedicaron al comercio ¿de qué? De cristal, de madera, marfil, tejidos de color púrpura, que eran los más caros de la época. Nadie los hacía, solamente ellos, usando moluscos o crustáceos. También comerciaron el aceite. En Europa tuvieron varias rutas comerciales. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que desde su lugar de inicio, en Fenicia, que está acá, salían rumbo hacia el Mediterráneo. Viajaron tanto que, mira, al final tuvieron una ciudad muy importante. Si esto es Fenicia, mira acá, esto es Fenicia, al final se quedaron con esta zona también. Esto es el país actual de Túnez. Y aquí está la ciudad de Cartago. Cuando se localizan en Cartago, se van a enfrentar a sus vecinos, los romanos. Bien, para que luego de ser derrotados se muden hacia España. Y en España funden Nova Cartago. Bien, ahí está la ubicación. Y por cada lugar que iban, creaban las factorías, que eran talleres de producción artesanal. También hubieron concesiones, permisos de naciones para las zonas de comercio. En la sociedad, vemos que habían sufetes, máximo líder, una oligarquía comercial, soldados, artesanos, campesinos y esclavos. A ver, hasta ahí, estimados estudiantes, me dicen si es que se entendió, estamos bien, estamos yendo muy rápido, todo claro, ¿no, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, ahora vamos a pasar. Te mencioné que los fenicios en su último periodo se iban a enfrentar a los romanos en unas guerras llamadas las guerras púnicas. Y estas guerras púnicas tuvo personajes importantes, hubo un líder ahí que yo recuerdo mucho que se llamó Aníbal Barca. Aníbal Barca fue uno de los más grandes líderes de los fenicios. Lamentablemente fue derrotado por los romanos. Aníbal Barca era el terror de los romanos. Dentro de lo que hizo Aníbal Barca, estudiantes, hubo una batalla, la batalla de Canas. Bueno, hubieron varias batallas que él ganó y humilló a los romanos. De manera muy rapidita, vamos a ver un poquito de lo que es Aníbal Barca y su importancia, ¿no? Lo que hace como líder y guerrero. A ver, un segundito, te voy a pasar. Listo, está todo claro, ¿no? A.C., cerca de la tranquila aldea de Canas al sureste de Italia, se libró una batalla clave de la Segunda Guerra Púnica entre la República Romana y Cartago, que supuso uno de los mayores hitos militares del líder cartaginés Aníbal Barca. Los cartagineses
rodearon y prácticamente aniquilaron a un ejército romano mayor en número, bajo el liderazgo de los cónsules Lucio Emilio Pablo y Cayo Terentio Varro. Esta batalla se considera una de las mayores hazañas tácticas de la historia militar y una de las peores derrotas de la historia romana. El ejército cartaginés era una combinación de guerreros de numerosas regiones y pudo haber contado con entre 40.000 y 50.000 hombres. Su infantería estaba compuesta aproximadamente de 8.000 libios, 5.500 gautilanos, 16.000 galos y 8.000 hispanos, incluidos íberos, celtíberos y lusitanos. Además, Aníbal también contaba con un contingente de 2.000 honderos baleares, muy famosos por su precisión. Por otro lado, Polibio afirma que algunos soldados del bando cartaginés lucharon con armas de romanos previamente derrotados. No está claro si se refería solo a escudos y armaduras, o también a armas ofensivas, aunque una lectura general sugiere que se refería a toda la panoplia de armas y armaduras, e incluso a la organización táctica. El despliegue convencional de los ejércitos de la época era la colocación de la infantería en el centro, con la caballería en dos alas flanqueantes. Los romanos siguieron esta convención bastante de cerca, pero eligieron una profundidad adicional en lugar de una amplitud para la infantería, con la esperanza de atravesar rápidamente el centro de la línea de Aníbal. Varro era consciente de cómo la infantería romana había logrado penetrar en el centro de Aníbal en Trebia, por lo que su intención era recrear esto en una escala aún mayor. Pero a pesar de que superaban en número a los cartagineses, este despliegue orientado a la profundidad significaba que las líneas romanas tenían un frente de aproximadamente el mismo tamaño que sus oponentes, que eran numéricamente inferiores. El estilo típico de la guerra antigua era verter continuamente a la infantería en el centro e intentar dominar al enemigo. Aníbal entendió que los romanos lideraban sus batallas de esta manera, por lo que tomó a su ejército superado en número y los colocó estratégicamente alrededor del enemigo con el fin de obtener una victoria táctica. A medida que los ejércitos avanzaban unos sobre otros, Aníbal extendió gradualmente el centro de su línea. Polibio describió el débil centro cartaginés como desplegado en una media luna, curvándose hacia los romanos en el centro, con las tropas africanas en sus flancos en formación escalonada. La batalla dio comienzo con un feroz enfrentamiento de la caballería de los flancos. Polibio señala que muchos de los jinetes hispanos y celtas que se enfrentaban a los romanos desmontaron de la silla debido a la falta de espacio para luchar a caballo, y calificó la lucha de bárbara en el sentido de su total brutalidad. Cuando la caballería cartaginesa tomó la delantera, derribó a sus oponentes romanos sin piedad. En el otro flanco, los númidas se enfrentaron de tal manera que simplemente mantuvo ocupada a la caballería aliada romana. Atacada desde ambos lados, la caballería romana se rompió y los númidas los persiguieron incluso fuera del campo de batalla. Mientras la caballería cartaginesa derrotaba a los jinetes romanos, las masas de infantería de ambos bandos avanzaban una hacia la otra en el centro del campo de batalla. De repente, empezó a soplar viento del este, un viento que arrojó polvo al rostro de los romanos de modo que oscureció su visión. Pero si bien el viento no fue un factor importante, el polvo que se levantó por la marcha de ambos ejércitos sí que fue potencialmente debilitante para la vista. Sin embargo, el polvo no fue el único factor psicológico involucrado en la batalla. Otra desventaja romana fue la sed provocada por un ataque de Aníbal al campamento romano durante el día anterior. Además, la enorme cantidad de tropas habría provocado un abrumador bullicio, por lo que el descanso de los soldados fue prácticamente nulo. Todos estos factores psicológicos hicieron que la batalla fuera especialmente difícil para los soldados de infantería. De hecho, la infantería ligera de ambos bandos participó en escaramuzas indecisas, causando pocas bajas y retirándose rápidamente a través de las filas de su infantería pesada. Pero sabiendo de la superioridad de la infantería romana, Aníbal había ordenado a su infantería que se retirara deliberadamente, creando así un semicírculo aún más estrecho alrededor de las fuerzas romanas atacantes. Al hacerlo, había debilitado a la infantería romana considerablemente.
Mientras las primeras filas avanzaban gradualmente, el grueso de las tropas romanas comenzó a perder su cohesión, hasta el punto que se compactaron tanto que apenas tenían espacio para blandir sus armas. Al avanzar tanto en su deseo de acabar con la línea en retirada hispana, los romanos habían ignorado a las tropas cartaginesas que permanecían sin comprometerse en los extremos de esta media luna ahora invertida. Esto también dio tiempo a la caballería cartaginesa para ahuyentar a la caballería romana en ambos flancos y atacar así el centro romano en la retaguardia. La infantería romana, ahora despojada de protección en ambos flancos, formó una cuña que se adentraba más y más en el semicírculo cartaginés, conduciéndose a sí misma a un callejón sin salida. En este punto decisivo, Aníbal ordenó a su infantería africana que girara hacia adentro y avanzara contra los flancos romanos, creando un cerco en uno de los primeros ejemplos conocidos de movimiento en pinza. Cuando la caballería cartaginesa atacó a los romanos por la retaguardia, el avance de la infantería romana se detuvo abruptamente. A partir de entonces, los romanos quedaron encerrados sin forma de escapar. En este punto previo a la carnicería, los cartagineses levantaron un muro y comenzaron a masacrarlos sistemáticamente. Los historiadores afirman que casi 600 legionarios eran masacrados cada minuto hasta que la oscuridad puso fin al derramamiento de sangre. De hecho, tan solo 14.000 soldados romanos lograron finalmente escapar, entre ellos Escipión Africano. Polibio escribe que de la infantería romana y aliada cayeron unos 70.000 hombres, mientras que 10.000 fueron capturados y apunta que tal vez unos 3.000 finalmente lograron escapar. Además, unos 2.000 fugitivos romanos fueron detenidos en la aldea no fortificada de Canas por la caballería cartaginesa. Del lado cartaginés, Gracias. Los enfrentamientos de la edad antigua, jóvenes, a diferencia de la edad moderna o contemporánea, eran muy diferentes, debido a que en la edad antigua era frente a frente, face to face, cara a cara, se mataban respectivamente a machetazos, a espadazos, a cuchillazos. O sea, no es como en la actualidad que viene un líder, aprieta un botón rojo y una bomba, y mueren miles en un segundo. En aquel tiempo las muertes eran lentas, dolorosas, traumáticas, y hablamos de 10.000, 15.000 hombres por batalla, no moría uno ni dos. Hace poco vi la noticia que en Ucrania murieron 20 soldados. 20 soldados mueren en Ucrania. Un escándalo mundial, ya, está bien, cada muerte no es nada que festejar, pero aquel tiempo era diferente. ¿Has visto esa batalla, la famosa batalla de Canas, cuando los romanos son masacrados por los fenicios? Porque Cartago es una ciudad fenicia. Así es, no se compara con nada. Ahí me ponía por interno también su compañera con respecto a cómo era Roma. Cómo era Roma en la antigüedad. Roma fue un gran imperio. Roma fue un gran imperio. Bien. Y parte de su grandeza lo va a acoplar de las culturas a las cuales derrotó. Sabemos que Roma, cuando se expande, lo hace junto con su religión, que era la religión cristiana, católica, apostólica, romana, porque Roma se vuelve cristiana. Y no sé si de repente ustedes son católicos, ustedes son cristianos, ustedes han podido apreciar que hay algunas festividades especiales en el calendario litúrgico católico en la cual se usa mucho el color morado. ¿Ustedes han visto eso, esa peculiaridad en la religión cristiana católica? El usar el color morado, el Señor de los Milagros. ¿En qué mes? Sí, claro, también, ¿no? El morado es sinónimo de penitencia. En octubre, me dicen por ahí, sí. Así es. Pero tú sabes que ese color morado es inventado por los fenicios.
Bien, ellos inventan el color morado o el púrpura. Y era un color tan exclusivo, era un color tan difícil de conseguir, que solamente en Roma podían utilizarlo los emperadores, nadie más. Es por eso que la Iglesia Católica adopta el color morado para sus festividades. El color morado es un sinónimo de grandeza, sinónimo de algo exclusivo. Por eso que en las más importantes fiestas católicas, los sacerdotes usan el color morado. ¿Pero qué tiene que ver el curita de mi barrio con Roma y Fenicia? Es que la religión que llegó al Perú fue la religión con los españoles, la religión católica. Y la religión católica se expande el mundo gracias a los romanos. Y fue en el tiempo de Roma en la cual se ejecutan a los primeros cristianos. Y para conmemorar la grandeza del cristianismo, utilizan el color de moda, el color más exclusivo, el color que nadie puede coger, solamente los emperadores. Y ese color era el morado. ¿Bien? ¿Quién lo inventaron? Los fenicios. ¿Cómo lo inventaron? Ellos iban al mar Mediterráneo, sacaban unas conchitas, las rompían, pum, 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 luego que las rompían, las molían, le echaban unos polvitos minerales y morado. Agarraban las telas, las bañaban con agua y salía ahí. Algo que solamente ellos podían hacer. Y no fue lo único que hicieron, porque también van a inventar a ver, si hago esto, ¿qué crees que inventaron? ¿El agua? A ver, ¿qué inventaron? ¿No? El vino, oh, yo estoy tomando vino, ¿qué pasó? ¿Cómo se de vino? No. Inventaron el vidrio transparente. Bien. Ahí están sus rutas de comercio con las ciudades más contundentes como Biblo, Sidón y Tiro. Sus embarcaciones conocidas en el mundo. Mira, no era un barco, no era cualquier barco, mira ahí, tenía como un sótano el barco, ¿no? Interesante. No, no, mi vaso es, por favor, este es un vaso importado. Me lo regalaron para mi matrimonio. Ahí están los logros. Ahí están los logros. ¿No? Interesante, ¿no? Los logros, escritura, ¿no? El alfabeto, la navegación, comercio. Pero chicos, que esto se haya dado en Asia, cerca de Mesopotamia, cerca de Egipto, en lo que es Libia, Siria, Palestina, no quiere decir, no quiere decir que en el Perú no haya ocurrido esto. En el Perú también hubo cultura, en el Perú también hubo progresos. Hoy lo van a ver más tarde con el profesor Enrique. Justo hemos estado coordinando ya. No sé, ¿hay algún joven? A ver, me dice yo, por favor, por el chat, hay abierto, que nos haya acompañado del verano. En el verano quedamos en ir a los museos y conocer los aportes culturales. Por la rapidez que se acabó el ciclo, no pudimos ir a los museos, pero este ciclo sí vamos de todas maneras. Bien, vamos a programarlo para, para el mes de, estamos en abril, para mayo. Ahí está, me dicen, ahí está, hay varios chicos que me han acompañado de... Ah, bueno, pues, pero igual, los chicos que están en provincia, le vamos a mandar todo el itinerario, no todos los detalles, para que no se pierdan nada. Ahí está Yasmín, Chirel, Manuel, ahí está joven. En el mes de mayo, incluso antes vamos a programar una visita guiada, ya en esta aula o con las demás aulas, ¿ya? No te preocupes, Rocío.
¿De qué parte del Perú, Rocío, por favor? ¿De qué parte de Perú? Bienvenida, bienvenida a la Academia Ad Previ, la presa San Marcos. ¡Uy, qué bonito! Ahí está, de Chincha. Ah, tenemos otra compañera que es de Chincha. Ya pronto iremos a visitar a esta tierra hermosa. Ah, gracias. Ya, pues, pongan su nombre, chicos, por favor, pongan su nombre. Aquí tenemos a nuestro alumno, nuestro engreído 979435. Listo, vamos a eliminarlo. Ya sabe, tiene que poner su nombre. Listo. Si no pones tu nombre, yo te invento un nombre. Ahí está. Listo, Alexandra, ya. Yo recuerdo mucho que ya en Ica, antes de conocer la cultura chincha, que eran los antiguos fenicios del Perú, porque a los chinchas le decían los fenicios peruanos, conocido Cucaje. No sé, de repente conoces Cucaje, que está cerca, creo, ¿no? Y ahí hay muchos vestigios de la antigüedad. A ver, gracias, Alexandra. Alexandra está invitando a todo el aula que vayamos a visitar la China, invitando a todos que tienen una gran casa, dicen. Muy bien, Alexandra. Vamos a comer, dice, un rico seco de gato. Ah, qué rico. Muy bien, hijita, gracias por la invitación. Vamos a ir con sus compañeros, vamos a comer todo. Bien, vamos a continuar. Aquí están los logros. Listo, también Paola. Ahora también es del sur. Vamos a continuar, ¿ya? Mira aquí, la navegación, la escritura, el comercio, la empresa y el sistema de comercio. Con respecto a la navegación, fueron los mejores navegantes del mundo antiguo, por sus barcos y demás. En la empresa, sociedad mercantil, se encargaron de diversos servicios e instalaciones, llamados factorías. El máximo aporte de la cultura occidental fue su alfabeto. Bien, es el alfabeto, máximo aporte de los fenicios. En el comercio fueron también los más grandes comerciantes de la antigüedad. Inventaron la letra de cambio. Bien. Vamos a ver acá el sistema de comercio. Claro, claro, así es, así es. Pero como que no destacaron mucho en lo que es literatura. Chicos, las preguntas pónganlo así para todos, por favor, y mandan interno, sus compañeros no saben que estoy respondiendo. Igual su compañera me dice, profesor, si eran buenos navegantes, entonces tendrán muchas leyendas de mar. Sí, posiblemente, pero los fenicios poco, nada le importaba las leyendas. A ellos les importaba hacer plata, le importaba el comercio, le importaba la exportación, la importación. A ellos les importaba vender sus telas púrpuras, le importaba vender su vidrio. ¿Sí? Poco, nada, no como los griegos que paraban viviendo en el mundo de los dioses, que Zeus, que Poseidón, que los dioses del Olimpo, no. Prácticos, exacto, ellos eran prácticos. Yo para ir necesito comer, para comer tengo que comprar alimentos, para comprar alimentos necesito dinero, el dinero lo consigo trabajando. Ellos trabajaban todo el día. El vidrio para el comercio, vendían vidrio, utensilios de vidrio, como los vasos, las copas. Las joyas. Mira, logros tenían la moneda, ahí está, emplearon la moneda, el trueque, el crédito y el interés. En vidrio vemos, crearon el vidrio transparente, los cuales elaboraban adornos, joyas. Sus dioses, estaba Baal, Adonis, Merkar, Moloch, Balit. A ver, a los amantes de los videojuegos, yo me acuerdo hace tiempo que jugaba Mortal Kombat y ahí había un jugador llamado Moloch. ¿Alguien ha jugado eso? ¿Nadie? Ya, Manuel sí ha jugado, Manuel sí ha jugado. Y no, Ricardo, ¿nunca ha jugado con Moloch? Bien, ahí está, lo más importante. Ahora sí, vamos a la cultura china.
China. La cultura china es muy interesante, es muy bonita, muy rica en cultura. Y cuando yo veo la Gran Muralla China, por muchos años se decía que era la edificación del hombre que se ve desde el espacio. ¿Bien? Cuando veo la Gran Muralla China, yo recuerdo Caral. ¿Pero qué tiene que ver Caral con la cultura china? Pues obviamente no tiene que ver nada, pero tuvieron una similitud. ¿Cuál fue la similitud? ¿Cuál fue la similitud entre estas culturas? Recuerdo mucho que en las murallas chinas, en, en parte de la edificación, se cree que los albañiles, los constructores, se quedaron sin ladrillos, sin rocas, sin adobe. Y para llenar esos huecos, para llenar esos vacíos en la muralla, ellos utilizaron cuerpos humanos para rellenar los vacíos. Supuestamente se cree que son cuerpos de esclavos, pero en muchas partes de la Gran Muralla China se han encontrado los cuerpos así metidos como parte de la construcción. Y, profe, ¿por qué se le recuerda eso a Caral? Porque en Caral también se encontró lo mismo. En Caral también se han encontrado cuerpos dentro de las edificaciones. No en las edificaciones, sino dentro, en las paredes. No, no, eso está recontra confirmado, no se cree, es evidencia. Claro que sí. En la muralla china hay cuerpos humanos, se cree de los esclavos. De repente, ¿no? Te quedas sin ladrillos cuando construyes tu casa, ya, pues, lo metes a tu vecino, ¿no? Al chismoso. ¿No? A ver, vamos a hacer la introducción. A veces cuando veo la palabra chino, yo recuerdo que había un expresidente del Perú, hoy día discutido por su liberación, que le decían el chino, 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 chino. ¿Te acuerdas? ¿Quién es ese chino? El Perú tuvo un presidente chino. Ahí está. Era el único chino peruano que en realidad era japonés. Medio raro, ¿no? Claro, no era chino, pues. Pero acá le decimos a las personas que tienen características con ojos rasgados, le decimos chinos. Pero Fujimori no era chino, Fujimori era japonés. ¿No? Incluso a los coreanos, ¿no? Yo sé que las chiquitas aquí en el aula, las señoritas, les gusta mucho esa música coreana, ¿no? Los BTS, ¿no? Así se llama, sí. Los BTS. Pero la gente adulta como yo, ¿no? Ya treintones, cuarentones, le decimos chinos, oye, esos chinos, ¿no? Son lo mismo, ¿no? Es más, pensamos que los chinos tienen la misma cara, son igualitos, ¿no? Pero ahí está, pero ahí está. No lo pongas en privado, mándalo de frente para que todos vean. No, obviamente, yo sé que no son igualitos, tienen sus diferencias, pero la cultura popular, pues de acá, ¿no? Todos son iguales, son amarillos, dicen. Claro, las señoritas saben diferenciarlos, ¿no? A ver, un segundito. Ah, ¿K-pop significa eso? Korean pop. Ahí está. Estamos viendo un poco de la cultura coreana hablando de los chinos. Ven, por eso le dicen chinos a todos, porque estamos en la cultura china, pero ya se fueron a Corea. Es que sí, es una costumbre de aquí criolla decirles a todos chinos, pero los coreanos son otra cultura, es otra cultura, diferente, interesante. Ya la vamos a ver en los temas finales cuando hablemos de la guerra de las dos Coreas. Bien, de repente recuerdas algo importante. Acá te voy a mostrar algo. Acá tengo una reliquia china. A ver, te voy a mostrar un segundo.
A ver, chicos, ya, no se emocionen. Mira, yo sé que hay algo que ustedes conocen mucho a raíz de los, de repente, dibujos, ¿no? Hay una arma que es asiática. Se utilizó mucho en Japón, en China y en Corea. Es un tipo de espada. ¿Cómo se llama esa espada? Utilizada en China, Corea, Japón. Y la katana, ¿no? Mira, a ver, ahí está. Tengo una pequeña katana. ¿Ah? Ahí está. Hace poco me fui a comprar una katana más, pero bueno, se ha disparado el precio. Una pequeña, claro. Y la katana cuando es pequeñita, porque hay katanas, la que te he enseñado, la que es de batalla, y hay una katana pequeña, chiquita, así. Se llama el Sudoku. El Sudoku. ¿Ya? Así se llama. Y esa katana pequeña es, se llama Sudoku. ¿Ya? Así se llama así. Esa katana pequeña sirve para qué? Si tú estás en batalla, Sudoku, y pierdes la batalla con tu katana, sacas tú Sudoku, y te suicidas. Te suicidas, así es. Porque así es, pues el chino, el japonés, coreano, tiene sobre todo el japonés, ¿ya? Pero también el harakiri. Muy bien, Aira, harakiri. Así hablan los chinos, ¿no? Oye, oye, ya, así hablan, ¿no? Bien. A ver. Es parte. Todos tenemos que conocer algo de cultura. Ya vas a, en Historia del Perú vas a ver lo hermoso que es la cultura peruana. Pero la cultura universal también, pues otra élite. Tienes que saber, conocer, leer, investigar. Claro, se metían. El juego, el juicio. El Imperio Otomano lo vamos a ver más adelante. El Imperio Otomano es el Imperio Bizantino y nace a raíz de la caída del Imperio Romano en Occidente. ¿Ya? Ah, ya, yo, bueno, ¿por qué tengo esa arma? Es porque, bueno, yo tengo aquí unas cuantas reliquias, ¿no? Que son ornamentales, ¿no? No son, bueno, sí, tienen la función porque también corta, ¿ya? Y te puede hasta matar, pero claro que sí, tiene filo, claro que sí. Pero son básicamente ornamentales, ¿no? Una katana original traída de Japón o de China cuesta bastante caro, que no te baja de los $1000, ¿no? La mía me ha costado apenas $999, ¿no? Algo así, nada más. Muy bien. Es que sí, pues yo de niño yo quería ser un samurái de niño, pues, ¿no? Cuando yo era pequeño, los niños de mi época soñábamos con ser héroes, ¿ya? Ahora ustedes quieren ser guerreros, ¿no? Quieren hacer vasitos, ¿no? En mis tiempos todos querían ser como Rambo, como Conan, como Hércules. A ver, ahora sí, hablemos 100% de los amigos chinos, ¿no? A mí me molesta mucho que me digan, hola chino, oye, tu chino. Aquí por mi casa hay un señor que vende anticuchos. Hola chino, ¿cómo estás? ¿Es tu chino de mongol? Yo no soy chino. Countercast, ¿qué es eso? No entiendo, ¿qué es Countercast? Ah, que es de Thundercats. Ah, tu compañero que dice Thundercats. Ah, muy bien. Ah, sí, pero mis ojos chinos son porque todo el día paro leyendo. Por así. A ver, introducción. La cultura china o civilización china es una de las más antiguas. Se extiende del año 5000 antes de Cristo. Ojo, mira, o sea, los chinos no es que hayan aparecido recién ahora último, que el tigre oriental, no, no. La cultura china tiene un gran pasado. O sea, la cultura china aparece incluso en la prehistoria con el hombre de Pekín, el hombre de Pekín, ¿no? El Sinanthropus pekinensis. Ah, ya, claro, no, cada un dibujo de miedo, ¿no? En 1911, a causa del levantamiento de Wuhan, esa ciudad, ¿no? Del COVID,
La civilización china es típicamente conocida por diferentes aspectos culturales, como la gran muralla y el Año Nuevo Chino, ¿no? Los chinos eran, es una cultura muy compleja. O sea, ahorita, bueno, nosotros por la academia vamos a conocer a la cultura en estos momentos de manera general, ya, para que tengas una idea, para que no sigas diciendo que el chino es lo mismo que el japonés o que el coreano, para nada, o que el mongol, ¿no? Porque al norte de China está Mongolia. A ver, la ubicación geográfica de los chinos. Ellos están entre el río Amarillo y el río Azul, ¿no? Qué loco, ¿no? El río Amarillo y el río Azul. Actualmente se ubica al noreste de Asia, al sur de Mongolia y Rusia, y al norte de Vietnam y Myanmar. La antigua civilización china, o sea, la antigua, no, la actual no, la antigua, se ubica entre los ríos amarillos, el Wuhan y el río Azul, Yangtze y al este del continente asiático. China es probablemente uno de los países más poblados del mundo, junto con la India y también hablamos de Rusia. Si hablamos de magnitudes y volumen, hablamos que Rusia es el país más grande, pero China está más poblada, está al sur. Claro, pero si China tiene sobrepoblación, no te imaginas lo que pasa en la India. Uy, no, la India es horrible. La India es, digamos, la mitad de China, pero tiene casi la misma población. Es una bestialidad lo que ocurre en la India. Claro, en China te permiten tener un hijo varón. Si tú estás casado, imaginemos que Lisbeth se casa ya aquí a 20 años con Pepe Lucho. Lisbeth y Pepe Lucho viven en China, el Estado le va a decir solamente puedes tener un hijito, un varoncito, un machito, ¿ya? Pero si tú tienes una hembrita, una mujercita, te permiten buscar el segundo, te permiten buscar el varón, ¿bien? Si al segundo te sigue saliendo chancleta, mujercita, ya fuiste, ya fuiste, ya te cae una multa, tienes problemas legales, no te van a condenar a muerte, pues tampoco te van a mandar preso, pero la ley te permite un solo hijo varón, ya si no ahí tienes problemas por la sobrepoblación. Algo diferente ocurre en Europa, donde en Italia, por ejemplo, te dan una pensión si es que tienes más de 2 o 3 hijos. Así es, en Italia, Alemania. Incluso Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, te comento como anécdota, Hitler daba medallas a las mujeres que tenían más de 4 hijos y pensión alimenticia y educativa. Claro que sí. Sí, sí, también había escuchado, pero sobre todo en las ciudades de Rusia del norte, ya en la parte cercana a Alaska. Sí, bueno, siempre que el Estado intenta inmiscuirse en cuestiones que no le competen, como la familia, hay problemas, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad en el Perú hay un problema grande con respecto a la ideología de género, cosas como esas, machismo, feminismo. Esas cosas no tiene que ver el Estado. El Estado no tiene por qué meterse. Son temas netamente familiares, personales. Si tú, Pepe Lucho, no quieres ser Pepe Lucho, quieres ser Anita, ese es tu problema. Esa es tu opción, esa es tu condición. Si tú eres feliz siendo Anita, pero te llama Pepe Lucho, el Estado no tiene por qué meterse en eso. Y mucho menos enseñarte en el colegio, hay niños con pene y niños con vagina. Qué tontería. Genéticamente, los niños, ¿no? Los niños. No tiene sentido. No tiene sentido. Me has hecho reír, por Dios. Los niños. A veces me dan a decir una palabra, pero no puedo por respeto a ustedes. A ver.
Bien, vamos con China, los niños, ¿no? Es algo raro, ¿no? Ustedes han crecido con esa generación, su generación es bien, bien contundente, ¿ah? Ustedes han vivido pandemia, han vivido encerrados, educación virtual, la educación virtual es es el paso al futuro, ustedes viven el futuro. Ustedes son leyendas, han sobrevivido a una pandemia, señores. Bueno, yo también, ¿ah? Ojo, yo he estado con COVID, yo he estado en coma, yo he estado en UCI, he estado un mes y medio. Yo también soy leyenda. Yo le voy a contar a mis nietos que cuando me sacaron, yo estaba intubado, me sacaron el tubo, me desperté y me comí el tubo. Casi me muero otra vez, me atoré con el tubo. Ah, bueno, ustedes la conocen muy bien, la pandemia, un periodo muy triste, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y justamente, ¿dónde comienza la pandemia? Aquí en China, en Wuhan. No, 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 o sea, a mí me habla sobre el feminismo actual. El feminismo no existe, no existe, no existe. El feminismo actual es vandalismo. Ah, ahí está Lucero. Ah, ahí está. ¿Sabes? Desde que tú naciste comenzaron las cosas malas. Ahí está. Listo. Y yo me sentía feliz, ¿sabes por qué? Porque yo siempre con orgullo decía, yo nací en los 90. Mi generación es del terrorismo, yo sobreviví al terrorismo, ¿no? Pero su generación de ustedes es más brava. Ustedes han aguantado 7 presidentes, creo que en un año. Qué bestia, ¿no? ¿Cuántos presidentes han visto ustedes en tan poco tiempo? Pandemias. Lo han visto gobernar a Castillo, el más burro de todos. Una posible tercera guerra mundial. Qué chévere su generación, ¿ah? Ya fueron ustedes. Muy bien, chicos, pero bueno, vamos a continuar. A ver, en lo político, veamos. A ver, un segundito, jóvenes. Hay un momento. Excelente, excelente. Me están informando por interno que los chicos ya están preguntando, profe, vamos al museo, me dice. Pero ya saben, vamos a visitar los museos de Lima y después tenemos la invitación de Alexandra, ¿no? Está invitando a Chincha, vamos a ir todos a Chincha a ver quién tiene un bus para que nos preste el bus y nos vamos a Chincha. Listo. Gracias, chicos, por su apoyo. Bienvenidos los jóvenes también que están iniciando el día de hoy a la academia. Bienvenidos todos. La academia más chévere, AdPrevi, la PRE San Marcos, Consorcio Educativo. A ver, organización política. En lo político, China se organizó en dinastías. Anticuchara. A ver, las dinastías eran 13. O sea, igual que Egipto, igual que en el Perú. Siempre hay familias que dominan, ¿no? En la actualidad, los Miro Quesada dominan el Perú, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la antigüedad, no es que en el Perú, por ejemplo, no es que Huayna Capac, Catahualpa, Huasca, no, no. Ahí gobernaban las familias o dinastías. O en historia del Perú lo llamamos también las panacas. Porque la panaca es una familia real en el Tahuantinsuyo. En China le llamamos dinastías, como la dinastía Liang, Tang, Yin, Han, Huo. Así se llaman, ¿ya? Lo estoy diciendo en chino. En Egipto también había dinastías, ¿no? Las ptolomeicas, las kefresinas. Pero aquí en China está, mira. Acuérdate, Liang, Tang, Qin, Han, Chou. ¿Sí? Fácil, ¿no? Liang, Tang, Qin, Han, Chou. Obviamente son muchas más. Vamos con la Shang. La dinastía Shang fue la primera dinastía de China, gobernada por una clase de ricos, la sociedad era agraria, y los Shang estaban divididos entre nobles y pobres. Eran grandes guerreros. 1500 antes de Cristo, 1500, bastante tiempo. Dinastía Zhou. La Zhou o Zhou, de ahí viene la palabra los shogunes, eran grandes maestros y guerreros. Hasta que el Imperio Medio entró en una etapa de todos contra todos. Esto fue llamado los reinos combatientes, los shogunes. Hubo grandes pensadores y filósofos durante este tiempo, como Confucio y Lao Tse.
¿Quién fue Confucio? Miren, hacía show. ¿Quién fue Confucio, chicos? Me acabo de acordar, hace años hubo un concurso de belleza y a la participante le preguntaron quién fue Confucio. Y ella respondió, fue el que inventó la confusión. Sí, en serio, ¿te imaginas eso? ¿Tú dirías eso? ¿Te imaginas que vayan un día a entrevistarte a la puerta de la universidad? Tú has ingresado y te pregunten quién fue Confucio y te digas el que inventó la confusión. A ver, jóvenes, vamos a leer el chat. Leo el chat. ¿Quién fue Confucio? El primero que me diga que fue un chino japonés, lo voto del aula. Un pensador chino, un filósofo, ¿ya? ¿Cuál sería el aporte más contundente de Confucio? ¿Mm? Claro. Él va a escribir un conjunto, claro, un conjunto de normas, vamos a llamarlo filosóficas, que te dan los parámetros para llevar una vida correcta. Es muy moralista. Tú cuando estás en la universidad y llevas el curso de ética, vas a llevar a Confucio. Claro, y él es el que va a regir de ahí en adelante el pensamiento ideológico, filosófico, cómo es que tú tienes que llevar la vida correcta. El confucianismo incluso es considerado por muchos como una religión, pero es más que eso. Ya, pues ya sabemos, ¿no? Confucio es de la dinastía. A ver, chicos, ¿de qué dinastía es Confucio? ¿De qué dinastía? Vamos, vamos, vamos. No, Lu. Show. Dinastía Show. ¿De qué año aproximadamente? ¿En qué año? ¿De qué año a qué año fue la dinastía Show? ¿De qué año a qué año, jóvenes? 771 años antes de Cristo. Él ya te decía cómo vivir, las normas de vida, las normas de convivencia. Muy bien, estudiantes. Filósofo, chino. Pobre de ti que te vea y mira, ay, profesor, usted me dijo que era japonés. No, solamente hemos puesto el video para que veas lo que uno puede decir si que no está preparado. Pero ustedes no son así, felizmente. Dinastía Qin o Qin, también llamada Qin. De acá viene el nombre del país, porque Qin o Qin da el poder absoluto a los gobernantes, una dinastía muy fuerte. La dinastía Qin o Qin consiguió unificar el país, vemos, es unificador, y hace un imperio que le dio a China su nombre. ¿Y por qué le da a China? Porque Qin viene de Qin, y después viene la dinastía Han. Primero la dinastía Qin y luego viene la dinastía Han, le viene Qin Han, o China, como conocemos, ¿no? Ellos unifican, usaron el peso y las longitudes, el dinero y la escritura china. Cuando el emperador Qin murió, el emperador Qin, estalló una guerra y su dinastía se derrumbó. En su gobierno se comenzó a construir la Gran Muralla China. Y la Gran Muralla China, creada en la dinastía Qin o Qin, ¿para qué sirvió? ¿Por qué construyeron una muralla? Para que no entre el viento, para que no entren los bárbaros, para que no entre... ¿Quién? ¿A quién temían tanto los chinos? ¿O de quién se querían defender? Vamos, Ricardo, sin miedo, mándalo al público. Muy bien, Rocío. Le tenían miedo a los caballos, pero no los caballos solos, pues. Le tenían miedo a los caballos de los mongoles. Los mongoles eran grandes jinetes. Así es. Y los mejores jinetes eran los mongoles, ¿no?
Ahí está, dinastía Han. Durante la dinastía Han surgió la economía, la educación y la ciencia. Los escritores crearon grandes textos y diccionarios. Fue la dinastía Han, fue fuerte y expandió sus fronteras para incorporar el Tíbet, Corea del Norte y el norte de Vietnam. Importante esta cultura, importante esta dinastía, los Han. Ya estamos en el año después de Cristo. En lo social, vemos al emperador por encima de todos. El emperador en China, hasta a la edad moderna y contemporánea, era considerado un dios o un descendiente de los dioses. Siempre los gobiernos antiguos van a basar su poder diciendo que ellos son elegidos por los dioses. ¿Ya? El emperador se decía que tenía origen divino y que era elegido por los dioses. ¿Sabes lo que te dije? Vemos que debajo del emperador está la aristocracia, los nobles. Eran terratenientes. No te olvides que terrateniente es dueño de tierras, terrateniente, dueño de tierras y él es militar. Si yo soy militar, tengo mi espada. Aparte de mi espada, tengo tierras, soy un terrateniente. Teniente por la arma. Ahí está. ¡Hola! Y terra por la tierra. A ver, un poquito. Vamos a ver un mantenimiento. Mi espada ya está un poquito vieja, ¿no? Mi espada ha sido heredada, tiene más de 500 años. Ahí está. Así es un tipo de monarquía constitucional, ¿no? Una monarquía siempre supervisada por una nobleza. Luego están los funcionarios del gobierno, eran gobernantes, jueces, funcionarios policiales, etc. Luego están los campesinos y siervos, trabajaban en el campo de los terratenientes. Aquí existía en la edad antigua un tipo feudalismo, ¿ya? Los terratenientes, dueños de tierras, y trabajaban sus vasallos. Y como dice aquí Rocío, siempre el máximo poder lo tenía el emperador. Finalmente, los esclavos, prisioneros de guerra y hombres sin derecho. Los esclavos van a aparecer en todas partes del mundo, no solamente en Roma. Vemos que también en China, incluso en el Perú también hubieron esclavos llamados los piñas. En lo económico, la economía estuvo mantenida por diferentes actividades, como el comercio y principalmente la agricultura. El comercio se basaba especialmente en el trueque de productos entre ciudades. La agricultura era principalmente de trigo, cebada y arroz. La religión. En la antigua China, la religión se ligaba a fuerzas de la naturaleza y la filosofía de vida. Por eso decimos que el confucianismo era confundido en muchos casos como religión. O utilizado como religión, pero ellos no es que adoraban a Confucio, no adoran a Confucio. Ellos no dicen que Confucio es un dios. El confucianismo o la religión se basó en el respeto y el apego a los antepasados. Se distinguen tres filosofías, es lo que te decía, filosofía o religión. Nosotros lo conocemos como religión, pero ellos no. ¿Qué es religión? No creen en eso. Ellos creen en una filosofía de vida. El confucianismo, el taoísmo y el budismo son los tres más grandes modelos filosóficos. Hablemos del budismo. Dicen que Buda era un príncipe que tenía mucho dinero y que al ver la pobreza de su pueblo, renuncia a su riqueza y comienza a buscar el verdadero sentido de la vida, que obviamente no es el dinero. Bueno, para él, ¿no? No sé tú. Dice que el budismo fue introducido desde la India a China. Apareció en la dinastía Han. El budismo cree en la mente y la acción, y en hacer buenas acciones y evitar las malas acciones. Así de sencillo. Hace el bien sin mirar a quién. Confucianismo. Nuevamente Confucio. Ya no hay excusa, ya sabe quién es Confucio.
El confucianismo fue una religión muy importante. Vamos a decirle religión porque está en el tema de religión, pero ya es una corriente filosófica. Nosotros lo conocemos como religión, pero bueno, ellos tienen otro concepto. Pero como estamos en el contexto del Perú, una religión. Influyó en la educación, en el gobierno y dio importancia al comportamiento personal y el deber individual hacia la sociedad. El confucianismo dice, primero ayúdate, quiérete, ámate a ti mismo para que tú puedas ayudar, comprender y mejorar tu sociedad. Tú no puedes mejorar la sociedad, no puedes cambiar la sociedad si que tú mismo eres un desastre. Tú no puedes ser un desastre. Tú no puedes pedir que las calles estén limpias si cuando te levantas ni tu cuarto limpias. No puedes pedir que el Señor respete el semáforo rojo, que tú mismo en la noche te metes entre los carros. Tú mismo, evalúate, quiérete, cambia, modérate, mejora. Y así cambiarás la sociedad. Eso dice Confucio, y yo creo que tiene mucha, pero mucha razón. ¿O no? ¿Ustedes creen en eso? Yo creo que sí. Hay que volvernos confucionistas. Taoísmo fue desarrollado por Lao Tse. Durante el periodo de los estados combatientes, Lao Tse fue quien reflexionó sobre la manera en la que la humanidad puede dar fin a los conflictos y al sufrimiento. Oye, qué bonito, ¿no? Un mundo utópico, ¿no? Así es, ¿no? No es una obsesión. Chicos, no lo manden por internet. Ellos creen mucho en el honor, no, en la palabra. Chinos, japoneses tienen eso muy apegado a su cultura, ¿no? Hablo de las personas del Oriente, ¿no? Del lejano Oriente, el extremo Oriente. Obviamente el japonés y el chino son diferentes personas, pero ellos aplican el taoísmo, el confucianismo y el budismo. En Japón también hay mucho maoísmo, confucianismo. ¿Sí? El taoísta cree que el hombre debe vivir en armonía con la naturaleza, que es lo ideal, pues, ¿no? Vivir en paz con tu naturaleza. Bien, chicos, veamos la arquitectura. Importancia de la belleza estética y la funcionalidad. Están las págodas. En antigua China, la arquitectura dejó dos grandes obras, la muralla china y el ejército de terracota. ¿Bien? No te olvides que la gran muralla china es una gran construcción. Vamos a poner aquí rapidito. Para ver algunas de sus características. La gran muralla china, acá tengo. Ahí está. Vamos a pasar. Esto dura más que 2 minutitos. ¿Sí? ¿Te parece? 2 minutos. Ahí, Rocío, ahora mismo, ahora te lo envío, hijita, ¿sí? Por favor, dame un segundito. El deseo de ver y vivir más experiencias. Hola, tic-tackers. Se ha ido nuestro próximo destino, China. En concreto, nos encantaría poder ver de cerca su imponente muralla. ¿Os apetece saber algunas curiosidades sobre ella? ¡Vamos allá! Esta enorme fortificación está situada en el norte del país y fue creada como defensa. Como sabéis, China es un país enorme, así que era imposible defenderlo solo con soldados. La muralla es producto de más de 2000 años de historia y del trabajo de varias dinastías, aunque se cree que los primeros cimientos se pusieron en el siglo V a.C. Además, no se trata de una línea continua, hay paredes laterales, paredes circulares, ramificaciones. Contando con todo esto, se calcula que mide más de 21.000 kilómetros. En su largo recorrido hay también torres de vigilancia, puertas. En la actualidad solo se conserva una parte de la muralla y prácticamente todo lo que podemos ver pertenece a la Gran Muralla China,
que fue construida por la dinastía de los Min. Ellos hicieron construcciones mucho más elaboradas, usando ladrillos y piedras. Fue en el siglo XIV cuando varias tribus del norte comenzaron a invadir la frontera. Esta dinastía y más tarde la Shum construyeron más de 8.000 kilómetros hasta el año 1644. Se paralizó su construcción cuando un general abrió las puertas de la muralla a los invasores manchúes. Esto propició que China se uniese a Mongolia, y por lo tanto la muralla dejaba de tener valor militar. Hasta ese momento había servido para prevenir la invasión y también para proteger el comercio de la ruta de la seda. Hay muchas leyendas en torno a su construcción, ya que se sabe que en ella participaron casi 1 millón de personas. Algunas de ellas eran prisioneros. Muchas familias fueron separadas y algunos trabajadores murieron allí. Incluso se dice que sus huesos fueron usados en la propia construcción, aunque esto nunca se ha confirmado. Y este no es el único mito que la rodea. También se puede leer en varios sitios que es la única obra del hombre que se puede ver desde el espacio. Pero es mentira, tic-tackers, no es tan alta como para eso. Mide en torno a 7 metros de media, aunque en algunos puntos puede llegar a los 14. Solo se puede ver si se usan unos prismáticos. Tiene un incalculable valor histórico, cultural y arquitectónico. Por eso en China tienen varias leyes que la protegen. Además, en diciembre de 1987 fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO. Millones de personas visitan al año esta joya tic-tackers. Parece que por el momento aún tendremos que esperar para verla de cerca, pero mientras... Bien, vamos a, ya acabando la clase, chicos. Ya sabes, la Gran Muralla China, importante edificación. Bien, un segundito. Ahí están las pagodas también. ¿Quién no ha visto estas construcciones? De repente tú has paseado por el centro de Lima, has pasado por la calle Capón o barrio chino. Profe, ¿por qué el barrio chino le dicen calle Capón? Ahí me confundo, profe. Capón, Japón, chino, Japón. No. El barrio chino, que está en el cercado de Lima, le dicen calle Capón, porque en esa calle capaban a los cerdos. En la antigua Lima, la gente que iba a comprar alimentos en el mercado central compraba carne de cerdo, ¿ya? O la gente que criaba cerdo los llevaba ahí a los chanchitos y le cortaban su cosita. Entonces, ¿cómo se llama eso? Los capaban. Por eso se llama la calle Capón. No, se llama barrio chino porque ahí vivían los chinos, pues, ¿no? Que habían venido en las migraciones en el tiempo de Ramón Castilla, incluso antes, ¿ya? Pero luego la apodan la calle Capón porque capaban a cerditos, ¿bien? Muy bien. Ahí está, chicos, creo que esto está quedando claro. Sí, el Capac Mian es mucho más extenso, eso es verdad, no es mentira. El ejército de terracota, esta otra película tiene, ¿no? ¿Han visto La Momia? Ahí sale, ¿no? Ya a los animales, al ganado, se suele capar para que no se reproduzca y al no reproducirse, bueno, agarra mayor contextura, más carne. ¿En karate qué sale eso? Bien. Bueno, y yo me imagino que también hay otros motivos, ¿no? Los cuales no sabría explicarte. Hay que preguntar al profesor de biología. Arquitectura. El ejército de terracota fue descubierto en 1974, cerca de Xi'an. Formaba parte de la tumba del emperador Qin Shi Huang y consistía en más de 7.000 figuras de guerreros de terracota. Terracota es barro, ¿ya? En posición de batalla, tamaño real y caballos y hasta carros de guerra. La muralla china ya la hemos visto. Y los inventos, ¿no? Los inventos chinos. Ricardo, ese es un misterio. ¿Por qué motivo hicieron los guerreros de terracota? Se cree que para crear al emperador Qin luego de su muerte. La brújula lo hicieron los chinos, la dinastía Qin. Estaba hecha de piedra imantada. Se buscaba, ¿no?, básicamente la orientación.
igual que papel en imprenta, también creada por los chinos y que hasta la actualidad se está utilizando. Bien, estimados estudiantes, hemos terminado con la sesión del día de hoy.